Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel Evangelista, soy profesor de filosofía y este video está destinado a los estudiantes de la materia pedagogía del primer año del profesorado de educación secundaria en lengua y literatura del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 125 de la ciudad de Rojas. Bueno, en primer lugar un aviso, ¿no? Hay otros videos en el canal que están destinados a otros cursos, ¿sí? Eh, Algo de lo que desarrollo en algunos de esos videos estimo que puede resultarles útil a alguno de ustedes, a alguna de ustedes, pero bueno, yo iré señalándoselos en su momento, ¿sí? El consejo sería entonces que presten atención al título y a la descripción del video, ¿sí? Para corroborar, digamos, de que sea un video destinado a este curso, ya que estoy utilizando este canal para subir reflexiones o devoluciones de trabajos, digamos, para distintos cursos y niveles. ¿Sí? Este primer video que subo para ustedes, para este curso, eh, bueno, vamos a conversar sobre los trabajos que me enviaron en relación a la primera tarea que les propuse, ¿sí? Algunas razones, primero que nada, por las cuales elegí este formato. Bueno, YouTube es una página muy usada, ¿sí? Que es muy sencilla de usar además. Así que por lo pronto, bueno, voy a hacer videos para hacerles devoluciones y comentarios a sus trabajos, como decía recién. Ya veremos más adelante si coordinamos reuniones con la plataforma Zoom o un vivo de YouTube donde ustedes puedan escribir, ¿sí? Y podamos hacer un poco más interactivo el video. Pero eh, por lo pronto vamos a manejarnos, además de utilizar la plataforma del instituto, ¿sí? Para intercambiar textos, vamos a manejarnos también con algunos videos, ¿sí? Creo que una de las tareas más demandantes para mí, al menos en este tiempo de aislamiento obligatorio y de clases virtuales, dada fundamentalmente el tipo de asignaturas a las que me dedico, es la tarea de corregir, ¿no? Entonces, al menos, como decía recién, en mi práctica docente, el cara a cara es clave para poder este, evaluar la participación, ¿no? El interés por las actividades que uno va proponiendo y en este contexto evaluar la única forma, digamos, de evaluar que se nos está ocurriendo al menos, ¿no? Es justamente enviar trabajos prácticos y recibir, bueno, muchísimos trabajos para corregir, lo cual lleva muchísimo tiempo. Entonces, yo lo que estoy haciendo hasta el momento es descargar todo lo que me mandan, tomar nota de bueno, quienes lo entregan en tiempo y forma, leer todo y tomar nota también de las respuestas que me parecen, bueno, atendibles, que me parecen eh, que son para destacar, y también tomo nota de aquello que me parece que es algo que hay que trabajar, ¿no? Y finalmente entonces lo que se me ocurrió es hacer estas devoluciones grupales en formato video, ¿sí? Me viene funcionando bien con secundario y quería probar entonces cómo resultaba con, con terciario, ¿sí? Así que bueno, ustedes me dirán qué les parece. No descarto la posibilidad también en terciario de pensar algún mecanismo de autoevaluación, ¿sí? Para no entorpecer también el ritmo de los contenidos, ¿sí? Por mi acumulación un poco patológica de trabajos prácticos de distintos cursos. Bueno, entonces, el objetivo de este primer video es comentarles, como les decía, los trabajos que me enviaron en relación a nuestra primera tarea. Antes de meternos en el contenido de los trabajos, algunas cuestiones formales. Como les dije, cuando les compartí en la plataforma el archivo con la totalidad de las presentaciones que recibí hasta el momento, hice una ligera corrección, mientras iba leyendo, hice una ligera corrección de ortografía, de puntuación y de algunas cuestiones de estilo, ¿no? Y en relación
a este tema y también de cara a las próximas tareas, les recomiendo entonces, pueden resultarles útiles algunos de los consejos que le di a mis alumnos de secundaria en el primer video que subí este año, ¿sí? Me refiero al video del día 8 de abril, más precisamente del minuto 10 al minuto 20 más o menos, es donde están estas aclaraciones para mejorar un poco las redacciones. Les dejo de todas maneras en la descripción del video el link y los minutos anotados, ¿sí? Así pueden ir a revisar también ese material que de nuevo les puede resultar útil a más de uno. Bien, vamos a meternos entonces ahora sí en los contenidos. Para organizar un poco la exposición he distinguido tres partes en la actividad que yo les había pedido, ¿sí? La primera parte tenía que ver con una presentación personal de ustedes. La segunda parte tenía que ver con caracterizar por qué habían elegido esta carrera, ¿no? Este instituto y este año para estudiar. Y en tercer lugar, la cuestión de cuándo se habían sentido oprimidos o cuándo se habían sentido opresores durante sus trayectorias escolares, ¿no? Preguntas que tenían que ver con una selección de párrafos de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire que les compartí, ¿no? Que les convidé. Bueno, vamos con la primera sección entonces, que tiene que ver con la presentación personal. Les propuse como preguntas disparadoras las siguientes: ¿quién sos y qué te trajo hasta acá? Bueno, creo que en el modo en el cual nos presentamos, ¿sí? El modo en el cual nos presentamos también habla de nosotros, ¿no? De nosotros mismos. Quiero decir, no solamente me gustó leerlas y leerlos, deteniéndome en qué eligieron contar, sino también en cómo eligieron decir, ¿no? Cómo eligieron narrar o narrarse. Primero, bueno, en relación a la pregunta ¿quién sos?, ¿no? Me gusta pensar de quién hablaron, ¿no? Si hablaron únicamente de sí mismos o si para hablar de sí mismos inevitablemente tuvieron que hablar de los demás, ¿no? Y en ese caso de quiénes, ¿no? Entonces, de quién hablaron me parece que es algo interesante para pensar, ¿sí? Muchos también se definían relacionalmente, no solamente con madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, abuelos y abuelas, sino también con una cierta ocupación, un cierto trabajo, un cierto oficio, un cierto sueño, ¿no? Y en ese sentido, con otro curso, con tercero del profesorado de educación primaria, estamos trabajando un discurso que forma parte de este libro, Políticas del Discurso, de Diego Singer, y es un discurso que habla sobre la efeméride que tenemos ahora próxima, que es el 1 de mayo, ¿no? Y entonces, en un discurso que dio el profesor y filósofo Diego Singer respecto del 1 de mayo, dice algo que nos puede resultar también útil, ¿no? A nosotros en este momento del análisis. Dice Diego Singer: en algún sentido, la elección del trabajo, la pregunta por el ¿qué es lo que voy a hacer?, tiene efectos sobre lo que voy a ser. Si de algún modo vamos construyendo una vida de acuerdo a los actos que realizamos y esos actos se tejen alrededor de una tarea, no solamente hacemos algo sobre el mundo exterior o con los otros, sino que nos hacemos a nosotros mismos. Y esto pasa porque lo que hacemos, nuestra obra, es en parte nosotros, y nosotros somos en parte nuestra obra. Como le pasa a un pintor, la pintura es una porción exterior de sí mismo, y él es, en algún sentido, su pintura. Lo mismo pasa con todos los trabajos, aunque no haya un producto final tan claro como una pintura. Pasa con la educación también. En algún punto ustedes son resultado de nuestro trabajo como docentes y nosotros somos modificados o constituidos por este trabajo. Mientras uno trabaja sobre algo, eso trabaja sobre uno. Bueno, un fragmento entonces de Discursos del Día del Trabajador de Diego Singer,
de su libro Políticas del Discurso, que fue editado por la editorial Rogense Nido de Vacas. Bien, entonces decía, no solamente a la hora de responder la pregunta ¿quién sos? Ustedes referenciaron muchas veces a integrantes de su familia, ¿no? Sino que muchos se definieron en relación a un trabajo, ¿no? Y esto para mí tiene que ver justamente con esto que referenciaba Diego en el texto que leíamos recién, ¿no? La cuestión dialéctica, se dice en filosofía, ¿no? Esta cuestión de retroalimentación, ¿no? Entre el ser y el hacer, ¿no? Aquello que hago me constituye como lo que soy, ¿sí? Y aquello que soy de alguna manera se manifiesta, se pone en juego en aquello que hago. Bien, emparentado con esto y en relación a la pregunta ¿qué te trajo hasta acá? Creo que se podría clasificar las respuestas de ustedes en, podríamos decir, una serie de experiencias y una serie de expectativas, ¿no? En cuanto a las experiencias, muchos de ustedes refirieron alguna experiencia dramática, ¿no? Algún dolor, diría yo. Por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Ya sea propia o de algún ser querido, que fue para ustedes un signo de que debían bueno, asumir un cambio en sus vidas y entonces, por ejemplo, estudiar una carrera a nivel superior, ¿no? Para otros fue, por ejemplo, una especie de sensación de fracaso, ¿no? Por ejemplo, una separación, ¿sí? Aparece en uno de los casos. Bueno, me separé, tengo que empezar de nuevo, ¿no? Y en este empezar de nuevo quiero afirmarme con un proyecto de vida propio y entonces decido estudiar. En otros casos, una situación, podríamos decir, de desesperación, ¿no? Relacionada fundamentalmente con el tema de desempleo, que por supuesto en estos tiempos de crisis económica son temas que nos llevan a tomar decisiones y bueno, para muchos de ustedes fue el disparador experiencial, ¿no? Pero como decía, no solamente fueron experiencias, sino que también hay mucho de expectativa, ¿no? en, sus, eh, en sus relatos, ¿no? Muchos tienen que ver con resolver alguna cuenta pendiente, ¿no? Con arrancar una carrera, por ejemplo, ¿no? Algo que desde hace tiempo venían soñando, añorando, ¿sí? Otros con terminar una carrera luego de justamente de algún recorrido que resultó insatisfactorio por alguna razón, y algunos más puntualmente con estudiar esta carrera, ¿no? Como la deuda pendiente no era estudiar un profesorado cualquiera, sino justamente el de lengua y literatura. Para algunas de ustedes, este proyecto tiene un fin más global, sus proyectos de vida, tiene que ver con encontrar el propio lugar, con encontrarse a ustedes mismos, ¿no? Entonces, la sospecha de que esta carrera puede ser también una buena estrategia, ¿no? Un buen arsenal de herramientas, de armas para conocerse, para recorrerse a uno mismo, a una misma. Y finalmente hubo también expectativas relacionadas con referentes de ustedes, ¿no? Ya sean familiares o docentes, ¿sí? Cuyos proyectos de vida encontraron realización, digamos, personal, humanitaria y profesional en carreras docentes y entonces los incentivaron a ustedes y lograron generar entonces en ustedes ciertas ansias, ¿no? por la docencia y especialmente por la docencia en esta disciplina, ¿no? en la lengua y la literatura. Bien, entonces, en definitiva, experiencias, ¿no? y expectativas los trajeron hasta acá, ¿sí? Lo cual también habla de ustedes en cuanto a sus edades, ¿no? Quiero decir, aquellos que refirieron fundamentalmente experiencias, por lo general eran personas mayores a aquellas que referían expectativas, ¿no? Entonces hay ahí también, creo yo, una cuestión de cómo nos relacionamos con el paso del tiempo, ¿sí? Bueno, ahora que estamos en un contexto de aislamiento obligatorio, el tema del paso del tiempo, ¿no? Este tiempo que parece que
no transcurre, se pone bien de relieve, pero es algo con lo que nos relacionamos en cualquier contexto, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces a la segunda sección, ¿no? Hasta acá, entonces la presentación personal, la pregunta ¿quién sos? ¿Sí? Y ahí, pasando en limpio, la relación con sus seres queridos, la relación con su trabajo, la pregunta también ¿qué te trajo hasta acá? Y este raconto ligero de experiencias y expectativas y cómo esto también nos habla de una determinada relación con el tiempo. Ahora vamos a pasar a lo que yo llamaría la segunda parte de la actividad, que tenía como preguntas disparadoras las siguientes. ¿Por qué te decidiste a estudiar esta carrera, este año y en este instituto? Bien, en cuanto a la elección de la carrera, en primer lugar, hay quienes miraron la oferta educativa superior que tenían a disposición en Rojas, y bueno, esta es la que más o menos les resultó atractiva. Y por otro lado, el caso contrario sería aquellos que esperaban esta oportunidad hace mucho tiempo, ¿no? Por distintos motivos. Algunos dijeron porque les gusta mucho leer, otros porque tienen vocación docente, y sobre esto me quiero detener. Otros dijeron porque les gusta mucho escribir. Primero voy a decir algo sobre la cuestión de la lectura y de la docencia. Bueno, sin duda van a tener que leer bastante, y incluso materiales que quizás no les resulten de todo agradables o satisfactorios, y van a tener también muchas materias pedagógicas, lo cual va a permitirles corroborar, fortalecer, ¿sí? O canalizar eso que muchos de ustedes llamaron vocación docente. Ahora, en cuanto a aquellos que referenciaron como motivo para elegir esta carrera que les gustaba escribir y que soñaban con ser escritores o escritoras, sin el afán de decepcionarlos o decepcionarlas un poco pronto, quiero advertirles, ¿sí?, que si bien, como decíamos antes, durante la carrera van a tener la oportunidad de leer y analizar mucha literatura y de investigar y problematizar las reglas del lenguaje, sin embargo, no se sale de esta carrera escritor o escritora, ¿sí? Les diría que existen otros espacios, como por ejemplo talleres de escritura creativa, ¿sí? Y correlativamente existen otras maneras de acercarse a la literatura y a la gramática que les resultarían más edificantes si ese es su proyecto de vida, ¿no? Quiero decir, mal no les va a hacer el profesorado, pero a los efectos de que no se desilusionen porque la carrera no corresponde a esa expectativa, bueno, aclararles esto, ¿no? Quizás haya otro tipo de espacios, otro tipo de prácticas, ¿sí? Y otro tipo posiblemente también de docentes a cargo, ¿sí?, de esas prácticas o de esas instituciones que puedan acompañarlos si su sueño, si sus expectativas tienen que ver con devenir, ¿sí?, escritores o escritoras, o mejorar de alguna manera sus producciones literarias. Bien. Por supuesto, podrían hacer ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Podrían cultivar y enriquecer paralelamente su vocación docente, ¿sí?, y este afán lector con sus pretensiones escriturarias, ¿no?, o literarias. Pero la escritura académica no siempre se corresponde con la libertad que fantasiamos nos permite el uso del lenguaje, ¿sí?, o el tipo de escritura, el tipo de redacción, ¿sí?, que es posible, ¿no?, en un ejercicio creativo, literario, ¿sí? Lo cual, de nuevo, no quiere decir que no nos dé esta carrera otras herramientas para conceptualizar y para intervenir de alguna manera en el gran diálogo de la cultura, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a la elección de la carrera. Bueno, aquellos que la eligieron porque es lo que más o menos les cuadró, bueno, haremos el mayor esfuerzo, los docentes y las autoridades del instituto, para que se sientan convocados, para que les resulte atractiva la propuesta. Aquellos que vienen desde hace mucho tiempo esperando esta posibilidad, bueno, esperemos no decepcionarlos tan pronto. Y sí me parecía pertinente esta aclaración para aquellos que
señalaron que se anotaron de cara a devenir escritores o escritoras. Bien, en cuanto a la elección del instituto, la inmensa mayoría refirió la posibilidad, ¿sí?, o el privilegio de poder estudiar en su distrito o en su municipio de residencia, ¿sí? Para muchos, además, el edificio del instituto es algo así como una segunda casa, ¿sí?, porque allí transitaron algún otro nivel de estudios o alguna otra carrera, y hubo algunas referencias a la importancia de poder acceder a la educación, y esta es una bandera que me interesa que podamos levantar y fortalecer entre todos, ¿sí?, con nuestras prácticas concretas y cotidianas como docentes y como estudiantes, ¿sí? Yo soy un gran defensor de la escuela pública, así que celebro estas intervenciones, ¿sí? Y celebro también el privilegio de poder acompañarlos en algunas de sus primeras reflexiones, ¿sí?, al menos en el marco de la carrera, sobre la importancia del aspecto comunitario, del aspecto democratizante y del aspecto transformador que tiene nuestra educación pública. Bueno, como resultado de todo lo que relevamos hasta el momento, entonces, tenemos en nuestro curso muy distintas trayectorias escolares. Hay quienes terminaron el secundario en diciembre del año pasado y este comienzo trastabillado los pone muy nerviosos, muy nerviosas. Hay quienes vienen de abandonar una carrera, ¿no?, con el miedo de que esta otra carrera no los enamore ciegamente. Hay quienes vienen de terminar otra carrera, pero que lejos de estar satisfechos con sus conocimientos, ahora que complejizaron su forma de ver el mundo, se sienten más ignorantes y más curiosos que nunca, ¿no? Y por último, creo, están aquellos que hace años que no entran a una escuela, ¿sí?, o hace años que no hacen, por ejemplo, un mapa conceptual, o que no se ponen nerviosos porque tienen un examen, ¿no? Así que decirles a todos, a todas, a todos que son bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, ¿sí?, que espero que la carrera y en particular nuestra materia esté a la altura de sus expectativas, ¿sí?, y decirles que lo más importante acá es que ustedes se formen, que ustedes crezcan, ¿sí?, como pensadores, como pedagogos, ¿sí?, y como artesanos de la palabra, ¿sí? No pierdan nunca de vista que este es el objetivo. Bien, entonces, de cara a empezar a reflexionar justamente sobre sus trayectorias escolares, es que les propuse lo que llamo la tercera y última parte de esta tarea, ¿sí?, que tenía como disparador un fragmento de este libro, ¿sí?, La pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, sobre el que vamos a volver más adelante, ¿sí? En la descripción del video les voy a copiar la tarea entera, ¿sí?, para que la tengan a mano, porque vamos a ir conversando ahora sobre las respuestas de ustedes a dos preguntas, ¿sí?, que yo les propuse a partir de los fragmentos de Freire. Las preguntas eran las siguientes: ¿en qué momento de tu trayectoria escolar te sentiste oprimido y por qué? ¿Y en qué momento de tu trayectoria escolar te sentiste opresor y por qué? Bien, en cuanto a la primera de estas dos preguntas, hubo respuestas que hicieron referencia a un contexto global, ¿no?, o en este caso nacional, opresivo, fundamentalmente en referencia a la educación, pero no solamente, ¿no? Por ejemplo, una compañera hizo la primaria durante la última dictadura militar, entonces, bueno, ese contexto opresivo generalizado tenía también su pata educativa. Hubo también referencias más localizadas, ¿sí?, una determinada institución o una determinada clase que les resultara opresiva. Fundamentalmente hubo referencias en muchos casos a un docente, ¿no?, un docente arrogante, que pretendiera tener una palabra absoluta, una verdad absoluta, ¿no? Uno de los textos hacía la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es el docente una entidad incuestionable? Bueno, vamos a hacernos este tipo de preguntas en la materia, así que muy bienvenida esta pregunta. Un docente entonces arrogante, decíamos, un docente autoritario, también apareció mucho esta
esta referencia, ¿no? Alguien que no advertía la diversidad, que pensaba la educación de una manera muy homogeneizante, ¿no? Y también apareció mucho el autoritarismo en su faceta, podríamos decir, violenta, ¿no? Relacionada con el maltrato, con algún tipo de maltrato. Bien, en cuanto al maltrato, a la discriminación, no solamente apareció de parte de docentes, sino también, y muy frecuentemente, en sus relatos, al comentar las relaciones con sus compañeros. El maltrato, decía recién, la discriminación, la violencia, muchos hablaron de bullying. Y a mí se me ocurría organizar todas estas intervenciones en tres grandes ejes, ¿no? Primero, el maltrato, la discriminación o la violencia, que tiene que ver con cuestiones de clase social, ¿sí? Con posiciones económicas, algunos hablaron de cuestiones económicas, ¿no? Que llevaban a que ciertos compañeros o compañeras marginaran, violentaran, ¿no? a ciertos compañeros del curso, muchas veces a ustedes mismos, ¿no? Por cuestiones entonces económicas, ¿no? Una determinada porción de la sociedad, ¿no? Privilegiada, que de alguna manera se siente a partir de ese privilegio de clase social, de ese acceso a cierta forma de vida, se siente entonces en potestad de marginar, de excluir, ¿sí? A aquellos que viven de una forma más austera, ¿sí? Bien, esto apareció bastante. Cuestiones raciales también, ¿no? Aparecía en un momento la palabra, por ejemplo, denigrar, ¿no? Que aparecía de una manera muy ligera en uno de los trabajos, pero es una palabra que podemos analizar y podemos problematizar, ¿no? Porque denigrar tiene en su raíz el concepto negro, ¿no? Y el concepto negro es el concepto que los colonizadores, ¿sí? Le pusieron a ciertas corporalidades, a ciertas identidades que esclavizaron, ¿no? Era un concepto que buscaba de alguna manera justificar la esclavitud, ¿no? Entonces, el concepto de denigrar, como muchos otros que usamos en el lenguaje cotidiano, en el sentido común, supone una concepción que distingue razas, ¿no? Que distingue dentro de la raza humana distintos subgrupos, subrazas, ¿no? Y que postula la supremacía de algunas razas sobre otras, ¿no? La supremacía blanca. Este es un lenguaje típico del siglo XIX que, si bien es insostenible desde la ciencia, ¿sí? Para nuestros días, sin embargo se sostiene y se reproduce fuertemente en el sentido común, ¿no? Y esto lo podemos ver de una manera muy emblemática en los insultos prototípicos, ¿no? que usamos sin ir más lejos acá en Argentina, ¿no? Esta idea del negro de mierda, el negro planero, el negro choripanero, son insultos, ¿sí? del habla popular, que tienen que ver con cierta trayectoria, ¿sí? Que tenemos como país, y con un racismo que está muy afincado en nuestras maneras de ver el mundo, ¿no? Esto permea incluso en aquellas poblaciones o en aquellas identidades que son marginadas en términos raciales, ¿no? Entonces es algo difícil de desarticular y donde sin duda la educación tiene un papel clave, ¿no? Entonces aparecía, como decía antes, el tema del maltrato, la discriminación, la violencia o el bullying entre los compañeros por cuestiones de clase social, por cuestiones raciales y también, y aquí me quiero detener un minuto, en cuestiones de género y de corporalidades, ¿no? Y acá haría como una nueva subdivisión, ¿no? Primero, caracterizar aquellas intervenciones que tenían que ver con estereotipos de género, ¿sí? Y con cuerpos hegemónicos, ¿no? Casos de bullying que tenían que ver con no corresponder al cuerpo hegemónico, ¿no? Algunas de ustedes hablaban de obesidad, seguramente es una palabra delicada o que no responde en muchos casos a lo que realmente sucede. Lo que realmente sucede es quizás que tenemos un modelo de corporalidad, ¿no? Un estereotipo de lo masculino y de lo femenino y del cuerpo, fundamentalmente del cuerpo
masculino y del cuerpo femenino, una idea dominante que es muy exigente y que muy pocos cuerpos pueden, muy pocas identidades pueden satisfacer, y entonces a todo aquello que se aleje de esa norma se lo considera justamente anormal, ¿no? Que está fuera de la norma, se lo considera anormal y entonces se lo excluye, se lo margina, ¿sí? Y esto también se traduce en aspectos incluso más superficiales, ¿sí? De la corporalidad, como la forma de vestir o la forma de peinarse, ¿no? Y en segundo lugar, en relación a las cuestiones de género y de corporalidades, yo diría no solamente los estereotipos de género y los cuerpos, ¿sí? Hegemónicos, sino también los roles asociados a esos estereotipos y a esas corporalidades, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de intervenciones de ustedes que hablan de una sexualización del cuerpo de la mujer, ¿no? Y de una pretensión por ciertos sujetos privilegiados, varones, ¿sí? De pensar que porque una compañera del curso no tiene pareja, por ejemplo, no tiene novio, es entonces un cuerpo disponible, ¿no? Un cuerpo que está a disposición, ¿sí? de todos los demás, ¿no? Entonces, esta concepción es una concepción patriarcal, ¿no? Es una concepción androcéntrica, ¿no? Que tiene al andros, al varón, como centro, ¿sí? como punto de vista privilegiado, ¿no? Y todo lo demás, ¿sí? pasan a ser justamente otredades, ¿sí? Que se miden en relación a esta norma que es el varón en nuestra sociedad, ¿no? En ese sentido, destacarles que en los acuerdos institucionales de convivencia que ustedes estuvieron trabajando durante el curso de ingreso, hay justamente un protocolo contra la violencia y el acoso, que sería bueno que lean y que tengan presente, ¿sí? Porque es importantísimo pensar estos fenómenos como fenómenos sociales, ¿sí? No son fenómenos individuales. Si pensamos que son problemas individuales, entonces nos estamos perdiendo la mitad de la película, ¿no? Aparecen muchas referencias a estos roles asociados a estereotipos de género durante sus trabajos de presentación, ¿no? Acá señalé uno, ¿no? Una compañera decía, bueno, la situación me empujaba a ser ama de casa en ese momento, entonces no podía estudiar. Bueno, esto tiene que ver justamente con la asociación de lo masculino al ámbito de lo público, ¿no? Del trabajo, y de lo femenino al ámbito de lo doméstico, ¿sí? Al hogar y a las tareas de cuidado que no son consideradas trabajos, y entonces se las adscribe acríticamente siempre a las mismas poblaciones, ¿sí? Y se las excluye correlativamente de la participación de otras áreas de la vida social, de las áreas que tienen que ver justamente con los lugares de poder, de toma de decisión, ¿sí? Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas, ¿no? Pero me interesaba hacer como una especie de pantallazo de lo que había leído y de cómo organizaría yo la información que ustedes pusieron en juego, ¿no? Los conceptos que ustedes pusieron en juego en sus presentaciones personales, ¿no? Y hasta tal punto, ¿no? Última cosita me había faltado sobre el punto anterior. Hasta tal punto la dominación masculina, ¿no? Y heteronormativa, ¿no? Porque esto no es solamente una violencia que se ejerce contra las mujeres, sino también contra todas las disidencias, ¿no? Contra todas las corporalidades, ¿no? Y las identidades que no se corresponden, ¿sí? Con una concepción heterosexual, ¿sí? De la vida. ¿No? Todas esas identidades que confluyen en el colectivo LGTBIQ, ¿sí? Estamos hablando de lesbianas, gays, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales y queers, ¿sí? Y otras identidades que puedan surgir y organizarse también. Bueno, todo esto
se pone tan de relieve en los trabajos que ustedes enviaron, la dominación masculina y heteronormativa, se da, quiero decir, en tantas áreas, ¿sí? Que también podemos observarlo en el lenguaje, ¿no? Muchas de ustedes, compañeras, ¿no? Que son la mayoría del curso, al retomar los conceptos de Freire, utilizaban el concepto en género masculino, ¿no? Me sentí oprimido cuando, ¿no? Me sentí opresor cuando, en lugar de decir oprimida u opresora, ¿no? Lo cual puede parecer una tontería, pero fíjense cómo estas asimetrías de poder de la sociedad toman también su, digamos, se reproducen también en el uso del lenguaje, ¿no? En ese sentido ha habido en los últimos años eh, bueno, estrategias de distintos o distintas estrategias, quiero decir, del feminismo para dar la batalla en el lenguaje, ¿no? Yo muchas veces cuando les escribo utilizo la X en lugar de la O o la A. Otra estrategia posible es utilizar el arroba, ¿no? Que sería como una especie de letra en donde confluiría la A con la O. ¿Sí? En muchos casos también lo que se hace es aclarar ambas cosas, es decir, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras, ¿no? Bueno, cada uno de estos mecanismos tiene sus virtudes y sus defectos. Quizás el último capítulo en este tipo de propuestas, y posiblemente el que más éxito haya tenido o esté teniendo, es el lenguaje inclusivo, ¿no? Que tiene que ver con utilizar la letra E. Y decir también que hasta tal punto está teniendo éxito este mecanismo que está alcanzando rigor académico, ¿no? Con lo cual me llamó la atención que muchas de ustedes utilizaran el concepto de Freire en masculino cuando para mí esto revela justamente una situación estructural que las hace oprimidas, ¿no? Que es justamente esta asimetría entre los roles asociados a lo masculino y a lo femenino en nuestras sociedades. Bien, todo esto en cuanto a la primera pregunta, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿cuándo se sintieron oprimidos? Hubo, pasando en limpio, consideraciones globales que tuvieron que ver con escolarizaciones en contextos de un régimen de facto. Hubo también caracterizaciones de una determinada clase, una determinada institución o un determinado docente, ¿sí? Que se comportaba de una manera que resultaba opresiva, ¿no? Y fundamentalmente descripciones de relaciones de poder entre ustedes y sus compañeros en las aulas, donde se ponían en juego maltratos, discriminaciones y violencia, que yo organizaría en estas tres grandes categorías, ¿no? Violencias o discriminaciones que tenían que ver con cuestiones de clase social, con cuestiones raciales, ¿sí? O étnicas, ¿sí? Y con cuestiones de género y corporalidades. En cuanto a la segunda pregunta, la pregunta por en qué momento de sus trayectorias escolares ustedes se sintieron opresores u opresoras, digamos ahora, debo decir en principio que recibí muchas menos respuestas, ¿no? Y esto yo lo asocio, quiero decir, muchas menos respuestas, muchos no sé, ¿no? No sé si en algún momento fui opresor, no sé si en algún momento fui opresora, y muchas respuestas que no daban ejemplos concretos, sino que hablaban, ¿no? Con un tono de generalidad que no se sabía muy bien a qué se refería, ¿no? Y todo esto yo lo atribuyo a una cuestión, ¿no? que ya vamos a ir trabajándola a lo largo del año, y tiene que ver con que siempre es difícil advertir, ¿sí? Y problematizar los propios privilegios, ¿no? Siempre es difícil ver en las propias acciones, ¿sí? Cómo se reproducen ciertos mandatos, ¿sí? Mandatos sociales, ¿sí? Mandatos de nuestra época, de nuestra cultura, que resultan violentos para otras identidades, ¿sí? Para otros cuerpos, para otras comunidades, ¿sí? Entonces, siempre es difícil advertir y problematizar
los propios privilegios, y lo más difícil de esta labor es que no se hace de una vez y para siempre, ¿sí? Sino que es algo que hay que ejercitar, digamos, constantemente, ¿sí? En este sentido, algunas de las respuestas eran de algún modo respuestas espejadas de las anteriores, ¿sí? Espejadas de aquellas que relevamos en relación a la primera pregunta. Y esa comparación es explicada muchas veces por ustedes a partir de un proceso de reflexión posterior, ¿no? Dicen cosas como, bueno, yo en ese momento no me daba cuenta, pero ¿no? Lo que estaba haciendo no estaba bueno por esto o lo otro. Con el tiempo aprendí tal o cual cosa, ¿no? Bueno, generalmente entonces cuestiones, de nuevo, de maltrato, de violencia, de discriminación. Lo que me parece más novedoso de lo que señalaron respecto a esta segunda pregunta, ¿no? De esta última sección, y es algo que no hemos conversado hasta aquí, son las actitudes que algunos de ustedes llamaron individualistas, ¿no? Y acá me quiero detener para hacer una reflexión final, ¿sí? Bueno, llamamos, retomando los tres ejes anteriores, ¿no? Llamamos capitalismo a esta forma de producción que se basa en la división del trabajo, ¿no? Una división que, de la cual, digamos, resultan clases sociales, ¿no? Clases sociales dominantes, clases sociales opresoras y clases sociales dominadas, oprimidas. Bien, esa forma de organización social, según la cual hay que producir tanto como se pueda y competir en el mercado y sálvese quien pueda, es una forma de vivir, ¿no? Que se está poniendo particularmente en tela de juicio en este tiempo de pandemia. En segundo lugar, y retomando un poco lo que dije antes, llamamos racismo a una ideología, ¿no? que fundamentó la división internacional del trabajo, donde ciertas identidades, ciertas comunidades nacieron para dominar, ¿no? Las blancas europeas y estadounidenses, ¿no? Y otras nacieron para ser dominadas, ¿no? Todo aquello que se llamará a partir de la década del 60, ¿no? Como tercer mundo. Y esta ideología racista, ¿no? Se perpetúa, como decíamos antes, incluso entre las clases populares, ¿no? Hace rato poníamos como ejemplo los insultos cotidianos de nuestra sociedad. Bueno, por último, el androcentrismo, el patriarcado, es esta forma de organización social que tiene como norma, ¿no? Como sujeto privilegiado al hombre blanco, mayor, ¿no? Emprendedor, capitalista, ¿no? Y que produce toda una serie de excluidos de esa norma, de anormales, ¿no? Que de alguna manera tienen que competir, ¿no? en un juego que es injusto desde el punto de vista de que no todos partimos desde el mismo punto de partida, justamente. Así que el capitalismo, el racismo o la supremacía blanca, el androcentrismo y el patriarcado son instituciones, son prácticas sociales, son por lo tanto problemas sociales, y a esto quiero apuntar para dar cierre a esta primera devolución. No son cuestiones individuales, como decía antes. Si lo pensamos como cuestiones individuales, entonces no estamos entendiendo la profundidad de este tipo de problemáticas, ¿sí? Paulo Freire pensaba, ¿no? Y su pedagogía de la liberación es una expresión categórica de la idea de que no se puede pensar una pedagogía liberadora o emancipadora si no se piensa en conjunto con un montón de prácticas, de instituciones y de formas de organización social, ¿sí? Entonces, para cerrar vamos a leer una frase de Freire que dice lo siguiente: nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Bueno, fíjense, tendríamos que darnos el permiso también de problematizar algo de lo que dice en esta frase Freire, ¿no? Freire habla de los hombres, ¿no? Podríamos, por todo lo dicho,
cambiar ese concepto y de utilizar seres humanos, porque si no, no sabemos hasta qué punto universal incluye o no a las mujeres y a las disidencias. Pero, de nuevo, retomando a Freire, nadie se libera solo, ¿no? La idea de una búsqueda individual, de una libertad individual, es una ficción y entonces lo que nos invita a pensar Freire y también lo que nos invita a pensar de alguna manera este contexto crítico de crisis mundial, esta pandemia que nos está tocando vivir y sufrir, ¿sí? Es justamente una reflexión sobre el carácter social, ¿sí? Sobre el carácter social de nuestra vida, ¿sí? La pandemia nos está invitando a una reflexión sobre la salud pública. Freire, en su Pedagogía del Oprimido, nos está invitando a pensar una pedagogía colectiva. La conclusión, entonces, sería que esta carrera, ¿sí?, que ustedes están comenzando, debemos asumirla como un desafío conjunto, ¿sí? Estar atentos, atentas, ¿sí?, atentes a los compañeros, ¿sí?, apoyarse entre ustedes, ¿sí?, acompañarse. Y en términos más generales, diría yo, pensar entonces la educación como una práctica colectiva, social, ¿sí?, y como una práctica que tiene que tener como objetivo último transformarnos como comunidad, ¿sí? La pedagogía es entonces una herramienta muy valiosa para repensarlo todo. Así que bueno, muchas gracias por sus trabajos. La semana que viene voy a estar haciéndoles una devolución a la segunda tarea, que tiene que ver con trabajar con textos de Susana Bianchi y Mario Heller, ¿sí? Así que cualquier consulta, seguimos en contacto por la plataforma y bueno, cuídense, quédense en casa y bienvenidos a todos.